Eh, la semana pasada, o durante esta semana, con Leti estuvimos viendo un par de películas en casa, tuvimos algunos días libres en la tarde-noche, y una de estas películas trataba respecto a todo el tema del Holocausto, los campos de concentración. Hay varias que han salido, ¿cierto? Y algunas muy buenas. Y quiero hablar sobre una para comenzar, que voy a contar el inicio y el final de la película, pero tiene más de 30 años. Es un poco más vieja que yo la película. Y así que si es que usted no la ha visto, lo siento, pero ya tiene más de 30 años, está en Netflix y ahí puede después averiguar toda la trama. Y es la lista de Schindler. No sé cuántos la han visto, ¿sí? No tantos, miren, levante su mano si la ha visto, a ver. ¿Vieron? No tantos, no tantos. Está en Netflix, es en blanco y negro, de Steven Spielberg, la lista de Schindler, de un millonario nazi trata la película. Estaba relacionado a todo esto de la guerra y él tenía un cargo importante y tenía además mucho dinero. Resulta que a él lo estaban contratando para todo este tema de los campos de concentración. Y en un momento, cuando él comienza a ver las masacres que ocurrían y cómo se quitaba la vida de los judíos, de los hebreos, a él eso le toca profundamente en su corazón. Tanto que consideraba que esto era injusto y que no correspondía, no era algo que a él le estaba agradando, y él se puso como meta el poder salvar a la mayor cantidad de esclavos judíos, de esclavos hebreos que él pudiera salvar. No sé si más o menos recuerdan la trama, quienes la han visto. Y bueno, la película al menos lo ponen en blanco y negro para darle una temática, un tono más de documental. Se grabó hace 30 años, ya estaba en color, pero quisieron darle esa temática, o como dije, ese tono de documental, porque también es muy real, al menos respecto a lo que averigüé, es muy real sobre cómo ocurrieron los hechos. Entonces lo que hace este tipo, Oskar Schindler, supongo que se pronuncia así, un hombre alemán, lo que él hace es que, como tenía tanto dinero, comienza a crear una fábrica ficticia de municiones para poder seguir utilizándolas con las armas para para el ejército nazi, quiero decir. Entonces él crea toda esta fábrica ficticia y además consigue que puedan contratar en su fábrica soldados o esclavos, quiero decir, esclavos hebreos a muy bajo costo, y él les va subvencionando todo lo que es el alimento de ellos, el techo, todo lo que es el cuidarles, la cobija. Pero en realidad no era una fábrica, sino más bien él les estaba protegiendo, y lo que él además hacía con el dinero que tenía era poder comprar municiones de otras fábricas para que cuando lo fueran a fiscalizar, él dijera: sí, aquí nosotros estamos produciendo las municiones que tenemos mes a mes que cumplir. Pero en realidad lo que él hacía, compraba otras para así detener la producción de municiones y poder de alguna forma disminuir la guerra. Dice la historia que él se dedicó varios años a esto, y su fortuna comenzó a bajar porque estaba invirtiendo mucho. Tenía que sobornar altos mandos nazis, tenía que sobornar a los soldados, tenía que mantener calladas algunas familias, pero él veía el fruto que había al respecto porque había muchas familias que estaban salvando. No sé cuántos recuerdan el número de familias o de personas que él pudo salvar. ¿Alguien se acuerda? Bueno, en su fábrica se dice, al menos en la película, que él alcanzó a salvar 1.100 personas, 1.100 esclavos hebreos con sus familias, que él pudo, debido a todo lo que invirtió, al cuidado que dejó para ellos y todo lo que él pudo inventar, por así decir, para poder engañar al ejército nazi, pudo salvar 1.100 familias. Y la verdad es que yo no la vi completa, le vi como en los últimos 20 minutos, porque como era en blanco y negro, no, como que no me tincó mucho, pero Leti la vio de principio y me dijo: Mau, por favor, esta parte que está muy buena. Y justamente quiero hablar del final de la película porque me impactó un montón. Es de este actor, el que es de Búsqueda Implacable, ¿cómo se llama? Liam Neeson. Es muy raro que él no les diga en ningún momento: sé dónde vives, te voy a buscar, espérame. Es muy raro que él no diga eso, porque es como su rol principal en muchas películas. Pero resulta que en un momento, cuando termina la guerra, él se acerca donde todas las familias, él se para así como de una parte más alta y estaban todos en la fábrica y les dice: terminó la guerra. Hoy día a las 12 de la noche ustedes son oficialmente libres, y después de eso, unos 5 minutos de que ya sean libres, yo me voy a despedir de ustedes, porque como ustedes son libres y como yo soy nazi, ahora me van a perseguir a mí.
y yo tengo que escapar y desaparecerme y no nos vamos a ver nunca más, pero que sepan que desde hoy en día ustedes ya son libres. Y me gusta mucho cuando finaliza esa parte porque le dice a los soldados que estaban ahí en la fábrica, les dice, ustedes saben que tienen órdenes de ejecutar a todos los que están aquí ahora, pero ustedes pueden escoger si se van a casa hoy día mismo con sus manos manchadas o con su conciencia tranquila y vuelven a sus familias en paz. Y los soldados comienzan poco a poco a soltar las armas y se van, y ya llegan las 12 de la noche y están ahí reunidos afuera de esta fábrica ficticia de municiones, y les dice a todas las personas que tenía, bueno, ya llegó el momento, tengo que retirarme, y comienza él a avanzar, y tenía un auto, y los comienza a ver a todos. Y les dice, si tan solo yo hubiera hecho un poco más, ustedes tendrían a más de su familia con ustedes acá. Si tan solo yo me hubiera esforzado un poco más y hubiera invertido un poco más en ustedes, quizás tendrías a tu padre, le dice a algunos, tendrías a tu madre. Y los hebreos van y le dicen, tranquilo, no te preocupes, hiciste mucho por nosotros. Y él comienza a acercarse a su auto y comienza a gritar, este auto, ¿de qué me sirvió tanto? Este auto equivale a 10 más de ustedes. Y nunca lo pensé, dijo. Nunca me di cuenta que este auto que ahora no me significa ningún valor, podría haber salvado a 10 más de ustedes. Se toma una piocha de oro que tiene aquí en su ropa y dice, esta piocha equivalía a 2 más de ustedes. ¿Cómo no lo hice? ¿De qué me sirve ahora, decía él, si tengo que escapar y no tiene ningún valor? Y así comenzó a decir, mi ropa pudo haber sido ropa menos elegante, equivalía a más vidas de ustedes. En otras palabras, parece que si es que él hubiera sacrificado algo que en el momento parecía importante, pero que al final de la guerra, eso que habría sacrificado en realidad no tenía tanto valor, él se habría dado cuenta, o se dio cuenta en ese instante, que a pesar de todo lo que hizo, pudo haber salvado más vidas. Porque la perspectiva de él en ese momento era que las cosas que valían antes mucho, en cuanto al valor que uno le asigna a las cosas, parece que no era tan valioso en realidad desde la perspectiva final. ¿Cuán distinto habría sido todo?, dice él. Ahora, esto es muy particular porque, por lo general, el valor que le asignamos a las cosas que vivimos en un determinado momento en nuestra vida es muy, muy relativo, y en realidad, cuando finalizamos algún proceso y miramos hacia atrás, ahí nos damos cuenta del valor real que tenía cada una de las cosas que hicimos en nuestra vida o que adquirimos o de las situaciones en las que nos vimos involucrados. Cuando miramos hacia atrás vemos lo que era realmente valioso y lo que no, ¿cierto? Cuando miramos hacia atrás y vemos en perspectiva, le asignamos el real valor a cada una de las cosas que vivimos, a cada una de las instancias. Y el desafío nuestro actual, el desafío para nosotros, para nuestras familias, es poder determinar el valor real que puede tener cada una de las instancias que vivimos, pero no en base a nuestra perspectiva del momento, sino que en base a la perspectiva de poder de alguna forma trasladarnos al final de las etapas de vida y decir, esto que estoy haciendo, esto que estoy viviendo, estas decisiones que estoy tomando, ¿son realmente tan importantes? ¿Es eso lo valioso? ¿Es eso lo importante? Al menos Oscar Schindler, él tuvo la capacidad en gran medida en su vida de darse cuenta que su fortuna no le iba a significar tanto como poder salvar vidas. Tanto así que al finalizar la guerra se dio cuenta que pudo haber hecho más. Y curiosamente la Biblia habla bastante al respecto, y yo quiero llevarlos a una escena en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12. A ver si me acompañan, voy a leer de la versión NTV. Como bien sabemos, Apocalipsis es la visión que el Señor le entrega al apóstol Juan. Y no lo muestre todavía, José, están todos los ojos allá, gracias. Es la visión que el Señor le entrega al apóstol Juan respecto a los tiempos finales. Y dentro de las cosas que Dios va mostrando a Juan, le muestra cuando ya estamos todos en el cielo, podríamos decir, ya estamos todos salvos. Y dice lo siguiente al respecto en el capítulo 12, versículo 10. Ahora sí, dice así hablando respecto a aquellos que habían entregado su vida a Jesús y supieron asignarle a su vida el valor debido. Dice entonces, versículo 10, luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo.
Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra, ha sido ya vencido. Versículo 11. Ellos, nuestros hermanos, es decir, nosotros, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor sobre nosotros, por tu presencia en este lugar. Sabemos que siempre estás con nosotros, pero también sabemos que cuando disponemos nuestro corazón, tú te manifiestas de una forma especial y te damos gracias porque hemos podido evidenciar eso hoy. Dios, así como me hablaste durante la película y me llevaste a relacionarlo con este pasaje, te pido que puedas hablar al corazón de mis hermanos. En tu nombre, Jesús. Y todos decimos, me llama mucho la atención este pasaje cuando dice que todos los creyentes que fueron salvos, que somos salvos, Jesús nos define como que no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. En ese contexto puntual, efectivamente, la muerte era un peligro real por la persecución. Pero de alguna forma, si lo trasladamos a nuestra realidad, podemos decir que quizás el temor no es a la muerte, pero sí el temor es a no tener completamente el control de nuestras vidas. El temor que muchos de nosotros tenemos es que si es que comenzamos a avanzar más en Jesús o comenzamos a creer más en Dios, significa que de alguna manera estamos soltando el control, nuestra autosuficiencia, y se la estamos entregando a Dios. No es que los creyentes en ese entonces no se preocuparon de sí mismos, no es que dejaron botadas sus responsabilidades, ellos seguían cumpliendo en todo, pero sí ellos supieron confiar en aquel que es Jesucristo, que a pesar de las adversidades tenía la perspectiva desde el final, no desde el inicio. Porque cuando yo tengo la perspectiva de mi vida desde el inicio o desde la situación actual, el valor que le asigno a las cosas es muy distinto, es muy diferente. Por eso cuando terminan procesos, uno dice, eso que hice en verdad no tenía sentido. Esa cosa que viví, eso es lo que invertí, el tiempo que le puse a tal situación, las cosas que dije en realidad no eran tan importantes como lo que no dije y que sí tuve que haber dicho. La semana pasada estuvo el concierto de un artista muy famoso que llenó el Estadio Nacional 3 veces. ¿Cuántos fueron? No levante su mano. Y se escuchaba de todos lados ahí cerca del Nacional. Hubo un desastre el primer día, el tercer día ya estuvo mejor, lo pasamos muy bien. No, yo no fui, pero sí, a mí me llamó la atención lo caro de los precios de las cosas que vendían adentro. Mostraban ahí varias imágenes y los gorros de Daddy Yankee, los gorros que decía impreso Daddy Yankee costaban 20,000 pesos. 20,000, que makes, ¿cuánto cuestan? ¿Lucas? 2 lucas, las poleras que uno encuentra después, o esas como toallas con la foto de él en Barrio Franklin, qué sé yo, que valen ahí 2 lucas, ahí las vendían a 15,000, 20,000 pesos y adivina qué hacían las personas que estaban ahí. Las compraban, así con la inflación. Entonces, ¿por qué las compraban? Porque la circunstancia en el momento te hace asignarle un valor a eso. Estás en el concierto, estás con todo ahí involucrado y pareciera ser que en ese momento vale la pena hacer esa inversión o tomar esa decisión y probablemente muchos después ahí salieron y dijeron, ¿para qué compré esta lesera? ¿Para qué lo hice? O quizás varios dijeron, vale la pena porque yo estuve ahí y fui de los que se saltaron la reja. No, eso no, pero fue una locura. Por eso la perspectiva del momento lo define todo y me fascina cómo dice Juan que pudo ver a estos creyentes. Que ellos no amaron tanto su vida en el momento, no le asignaron un valor tan importante que no podían además servir a Jesús, sino que ellos en el momento dijeron, bueno, mi vida no es solo mía, soy parte de un plan más grande y si es que además de preocuparme de mis necesidades, de mis sueños, puedo preocuparme también de lo que Dios desea para mí, voy a poder lograrlo. Pero muchos hacen eso al final de su vida. Yo recuerdo cuando Rorro estaba hospitalizado por el COVID y después el Señor lo sanó de forma milagrosa cuando estuvo al borde de la muerte. El primer Zoom que hicimos, Rodrigo me acuerdo que dijo, ¿saben qué?
toda mi vida anterior no se compara al hecho de que ahora, porque estuvo al final de la etapa, puedo servir completamente a Jesús y quiero hacer eso. Y de alguna forma, no te pedí permiso para contar esa historia, Roro, espero me lo hayas dado. Pero de alguna forma, de eso se trata cuando la perspectiva la ponemos en el lugar correcto. Cuando hacemos eso, cuando tenemos la perspectiva correcta, podemos decir, si yo hiciera tal cosa en mi vida, podría bendecir más. Si yo actuara de determinada manera, podría hacer algo más por el plan que Dios tiene para mí. Si lo vemos desde la perspectiva actual es difícil, pero si lo vemos desde trasladarnos un poco más adelante de nuestra vida, es como eso clásico que decimos, ¿qué le dirías a ti mismo si tuvieras 10 años más o a tu yo de 10 años atrás? Le daríamos unas buenas lecciones, ¿o no? Al yo mismo de 10 o de 15 o de 40 años atrás, qué sé yo. Cuando tenemos la perspectiva correcta, ya no es solamente la lista de Schindler, y se llama así la película porque tenía una lista de cuántos esclavos hebreos él tenía y con nombre y apellido para poder cuidarlos y salvarlos. Ya no es la lista de él solamente, es la lista de Jesús. Jesús también tiene una lista de personas que él desea poder rescatar, que él desea poder bendecir y trasladarlos a su reino. ¿Adivina a través de quiénes? A través de nosotros. A través de nosotros. Si una persona pudo rescatar a 1100 personas, a 1100 esclavos porque se dispuso, porque entendió y vio la perspectiva no desde su circunstancia, sino desde el final. ¿Y cuánto podía hacer? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? La lista de Jesús, su listado, incluye muchas personas que tú y yo podemos alcanzar, que tú y yo podemos acercar al amor de Jesús, a su restauración, al llamado de amor de Él sobre las vidas de la humanidad. Y eso es lo que hacíamos también ayer en el Parque Araucano. Eso es lo que estábamos tratando de acercar a las personas. Y a mí me encantaba porque mientras les pintábamos las caritas a los niños, los papás estaban ahí teniendo que esperar y era el mejor momento de ofrecerles un vasito de agüita, de poder ofrecerles el Evangelio de Juan y poder conversar con ellos. Fue un tiempo muy, muy lindo que esperamos además que la siguiente como iglesia estemos todos presentes. Si tan solo disponemos nuestro corazón a bendecir y ver más allá de nuestras circunstancias actuales, Jesús tiene una lista de personas que puede bendecir a través de nosotros. Y hay tres cosas que yo quiero plantear sobre lo que debemos lograr para bendecir a las personas que Él tiene en esa lista. Tres cosas. Para bendecir a los de la lista de Jesús, Él desea que asignemos el real valor a nuestros recursos. La entrega no necesariamente tiene que estar relacionada a dinero. Recursos, cada uno de nosotros tenemos muchos. Quizás en lo económico puede ser quien pueda, pero en cuanto a tiempo, en cuanto a ideas, en cuanto a creatividad, en cuanto a marcar presencia, cada uno de nosotros tiene un montón de recursos que puede ofrecer a Jesús para poder servirle a Él y ser parte de un plan mayor. En cuanto a hablar, probablemente todos nosotros hemos pasado por esa situación que sabíamos de alguien que necesitaba de Jesús y pudimos hablarle, pero nos dio vergüenza, o nos dio cosa, o dijimos, no, quizás les voy a incomodar. Y después no supimos más de esa persona. Cuando lo vemos al final, desde esa perspectiva, decimos, ¿por qué no le hablé? Perdí la oportunidad. Pero si nos trasladamos a nuestra circunstancia actual y lo vemos desde el final, vamos a entender que nosotros podemos asignar a nuestros recursos que tenemos el valor real. ¿Y qué si pasa una vergüenza? ¿Y qué si de repente alguien me rechaza lo que le estoy diciendo? Va a ser tan terrible, quizás en el momento va a ser un poco complejo. Pero si lo veo desde la perspectiva final, puede que salve una vida. ¿Y qué si es que en vez de quedarme en casa descansando, voy al Parque Araucano para las actividades de la iglesia? Quizás puedo marcar una diferencia. No es solamente los recursos económicos, como digo, sino que nosotros podemos asignarle el real valor a nuestros recursos en general. Dar dinero no es la única forma de ser parte de algo más grande. También sirve el involucrarme. Tiempo, creatividad, fuerza emocional, presencia de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, si hubiera gastado mi dinero en algo más importante y no en las tonteras que lo gasté?
Si quizás el auto que hubiera comprado no era el último modelo y hubiera buscado otro de otra marca que igual me habría servido y hubiera podido invertir en otra cosa. Tantas veces pensamos eso y cuando lo vemos desde el final, también podemos hacer lo mismo respecto a lo que Dios quiere hacer con nosotros. No se trata de si tengo o no tengo recursos. Se trata de que los que tengo, cuando comprendo que Jesús puede hacer algo especial a través de mí, tengo más claridad hacia dónde direccionarlo. Tengo más claridad que Dios me puede usar y puedo ser parte de los que bendicen a la gran lista que Él tiene. Si Dios se te apareciera hoy mismo y te dijera, con tu tiempo podemos cambiar tantas realidades, ¿qué le responderías? Si Dios se te apareciera y te dijera, con tus palabras podemos impactar vidas, con tus recursos económicos pueden ser direccionados de tal forma que podemos bendecir familias que lleguen a conocerme, ¿qué harías? ¿Qué le responderías al Señor? No, Jesús, es que tengo otros planes. Es que ahora esas cosas las estoy invirtiendo en algo más. Mi tiempo, el estar presente es en otras cosas. Espérame un poco. Como dice el texto bíblico, no amaron tanto su vida como para, o de forma textual, dice, no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. En nuestro contexto, a su falta de seguridad. Jesús quiere que le digamos que sí. Él quiere que nosotros podamos alcanzar a las personas que están en su lista. Él quiere que nosotros les digamos, Jesús, quiero ser parte. Dispongo de mi tiempo, dispongo de mis recursos para ti, de mi energía, de mi presencia. Además, para poder bendecir a los de la lista de Jesús, Él desea que asignemos el real valor a nuestros sueños y a nuestras ambiciones. Ya saben cómo dice este versículo. Si solo se preocupan de salvar su propia vida, esto lo dice Jesús, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a salvar. Esto queda en Mateo capítulo 10, no lo pusimos ahí. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Cuando comprendemos que nuestra vida no es tan valiosa como para no poder también invertirla en bendecir a otras personas, sino que somos parte de algo más grande, comienza a generarse un conflicto de interés en nuestro corazón. Porque todos nosotros tenemos sueños, ya sea grandes o pequeños, pero de ambiciones personales, de poder construir con nuestras propias capacidades, nuestros imperios personales, de demostrar que podemos realmente realizarnos y lograr algo, y de repente cuando conocemos a Jesús como que sentimos que puede ser que Él nos quiera direccionar algo distinto, que puede ser que Él quiera hacer algo diferente con nuestras vidas. Yo recuerdo cuando más joven, porque lo sigo siendo, díganme amén por favor, el temor que tenía era que si es que deseaba acercarme más a Jesús, Él iba a cambiar completamente todos los planes de mi vida y yo iba a finalizar en algo que no me gustara. Y terminé siendo pastor. No, amo ser pastor. Pero yo recuerdo que yo decía, si es que le entrego todos mis sueños, voy a hacer algo para lo que no soy bueno. Voy a hacer algo que voy a estar siempre así como diciendo, ¿por qué hice esto? Y Dios no hace eso. Dios a cada uno de nosotros nos creó con capacidades, nos creó con habilidades, con dones, con formas de poder ser, para justamente usarnos a través de las cosas que Él puso de parte de Él en nosotros. Así es como funciona. Pero sí, Él desea para poder bendecir personas que nosotros vayamos delante de Él y le rindamos también nuestros sueños, nuestras ambiciones. ¿Qué hubiera pasado si es que este empresario nazi hubiera dicho, esta es mi plata, este es mi dinero, yo quiero asegurar mi vida, la de mis hijos, y con eso estoy bien? ¿Qué hubiera sucedido? Más de 1000 personas no habrían sido salvadas de la muerte cruel si es que Él no se hubiera dispuesto. Recordamos lo que el Señor le dijo al rey Salomón cuando Salomón asume el reinado y se le aparece Dios en una visión. Y el Señor le pregunta o le dice, pídeme lo que tú quieras como rey que estás asumiendo el trono.
lo que tú desees y te lo voy a dar. En tu papel, ¿qué habrías hecho? O si es que Dios te dijera, te doy la presidencia de Chile, pídeme lo que quieras. Habríamos pedido estabilidad política, habríamos pedido economía, habríamos pedido escoger a las personas adecuadas. Pero ¿qué es lo que Salomón le pide al Señor? Sabiduría. Yo me imagino ese conflicto interior en Salomón. Si no tengo riquezas, si no le pido riquezas, quizás no me las da. Y no me voy a mostrar tan fuerte ante las naciones. Si no le pido poder militar, voy a quedar débil. Si no le pido carácter en cuanto a poder mostrar que yo tengo el liderazgo más fuerte. Pero mira lo que le pide. Sabiduría. Renunciando a poder pedir otras cosas que pareciera que son más atractivas. Y Dios, de forma muy inteligente, por algo es Dios, le dice, mira, te voy a dar lo que me pides. Y como encuentro que tu corazón está en el lugar correcto, el Señor le da todo lo que uno podría pedir. Le da economía, le da estabilidad, le da poder militar para poder defenderse. Pero porque el corazón de Salomón estuvo en el lugar correcto y adecuado, rindiendo sus sueños, rindiendo sus ambiciones a lo que Dios podía hacer. Es una tremenda paradoja lo que Jesús plantea. Si alguien quiere salvar su vida, la perderá, pero el que por su causa pierda su vida, la va a guardar. Porque significa que si me preocupo solo de mi bienestar, voy a perder lo mío. Si me preocupo de lo que yo puedo hacer solamente para mi vida, para los míos, lo voy a perder. Pero si amplío mi horizonte, si me doy cuenta que puedo ser parte de un plan más grande y que Dios puede usar mi vida, mis recursos, Él me promete que voy a salvar mi vida. Me promete que voy a llegar a hacer algo grande, con lo que soy. Tal como Salomón tuvo la disposición de poder entregar sus sueños, pudiendo haber pedido estabilidad, seguridad, le pide sabiduría. Queriendo decir, Dios, lo que venga de ti será infinitamente mejor que lo que yo pueda pedir. Y la respuesta de Dios es, como renunciaste a tus sueños personales, te voy a dar justamente lo que anhelabas, porque veo que eso no te va a robar tu corazón. Que tu corazón va a estar puesto en el lugar adecuado. Hay tantas personas que necesitan de ti, de ti, de ti. Tantas personas que Jesús tiene en su lista que dice, mi hijo, mi hija, puede alcanzarlo si dispone su corazón, si dispone sus recursos en general, si dispone además sus sueños, sus ambiciones. Hay tantas personas. Pero el hecho de que amemos nuestras vidas, el hecho de que amemos nuestra comodidad, nuestros espacios, el hecho de que amemos nuestras ambiciones personales, el hecho de que amemos construir nuestros propios imperios de suficiencia, impiden que Dios pueda desarrollar todo su plan a través de nosotros. Él está esperando a muchos Oscar Children que puedan levantarse en su iglesia. Él está esperando a hombres, a mujeres, a padres de familia, a madres de familia, a jóvenes que puedan levantarse y decir, Jesús, esto es lo que tengo, lo dispongo delante de ti. Este es el tiempo que tengo disponible. Jesús, si quieres puedes usarlo. Estos son los recursos económicos que tengo. Jesús, si quieres puedes usarlo. Dios, veo mi vida no desde mi perspectiva actual. La veo como que estuviera en el final y así medito y reflexiono sobre cuáles son las cosas importantes y qué de aquello lo puedo disponer para ti. Y Jesús toma aquello y comienza a desarrollar su plan a través de todos nosotros. Hay una lista muy grande de parte de Dios para que nosotros podamos rescatar personas. Lo del Parque Araucano ayer era un vistazo de la lista de personas que Dios tiene para poder salvar. Pero ayer nos faltaban muchas maestras de pinta carita, ¿o no? Había filas y filas y filas. Nos faltaban personas que estuvieran ahí atendiendo a las familias. ¿Quiénes van a ser aquellos que van a disponer de su tiempo, de sus recursos, de su presencialidad? A todos nos cuesta. Todos nosotros preferimos descansar, preferimos dormir un poco más, preferimos invertir en otras comodidades,
Pero cuando eso se compara al hecho de que podemos salvar vidas, amada iglesia, cuando eso se compara a la realidad que probablemente tiempo más adelante vamos a decir, pude haber hecho más, pude haber hecho más. Esto que tenía en mi vida equivalía a 10 personas que pudieron haber conocido a Jesús. Esta piochita mía equivalía a 2 personas que pudieron haber entregado su vida a Jesús. Pero mi comodidad me impidió verlo en el momento. A los más jóvenes, a veces la comodidad de no querer mostrarse como alguien distinto te impide que en tu sala de clases puedas hablar a tus compañeros del amor de Jesús. El hecho de tener vergüenza, de no salir de esa comodidad y que te tachen como un cristiano, como alguien conservador incluso, hace que nos quedemos callados y que perdamos el hecho de poder transmitir bendición. En nuestros trabajos también. No se trata de andar todo el día predicando, pero sí saber que si yo dispongo mis energías, mi tiempo, puedo quizás en el trabajo entender que no es ese el propósito final, trabajar y ascender y recibir recursos. Quizás Dios tiene un propósito mayor. Y así como con este empresario nazi, el propósito mayor era salvar vidas, ¿cuánto más con nosotros? Que es salvar vidas para la eternidad. A ver si Cristian me ayuda con el teclado, por favor. La lista de Jesús es una lista amplia. Hay tantas personas que Él desea bendecir. Y para bendecir a esas personas, Él desea que asignemos el valor real a nuestros recursos. No desde la perspectiva que estamos en un concierto y podemos gastar lo que sea porque mi vida lo amerita, sino de la perspectiva después de haber salido del concierto y decir, esas cosas que hice en mi vida no tenían tanto valor. Esas cosas a las que le asigné tiempo, recursos, dinero, fuerza, pude haberlo hecho con algo distinto quizás y haber bendecido más personas. Dios quiere que le asignemos el real valor a nuestros sueños y a nuestras ambiciones. Y para bendecir a los de la lista de Jesús, Él desea que asignemos el real valor a la familia de cada uno de nosotros. Cuando leemos el Evangelio de Lucas, parte hablando sobre la genealogía de Jesucristo y finaliza con Adán. Y a mí me gusta porque dice que Adán dice Jesús, hijo de José, sigue subiendo, y dice Adán, hijo de Dios. Siempre ha estado la familia en el centro del corazón de Dios. Eso es lo primero que Dios creó. Una familia. Él era el padre, estaba ahí con sus hijos, Él suplía todo. Y Lucas describe eso, que Adán era considerado hijo de Dios, el padre, sus hijos. Él nos transmitió a nosotros el sentido de familia. Y eso vimos ayer. Ayer veíamos familias acercándose, como decía la Fran, dispuestos a poder orar por ellos. ¿Es tan fácil abrir el Evangelio a las familias? Es tan fácil. ¿Requieres de un par de personas que quieran servir? ¿Un par de personas que quieran hablar? ¿Un par de personas que pongan sus recursos para comprar los evangelios, las pintacaritas? Y lo demás es dejar que Dios comience a orar, que su poder comience a fluir. Es tan fácil compartir el evangelio cuando le asignamos el real valor a nuestras limitaciones y nos damos cuenta que en realidad no nos limitan tanto como creemos cuando nos disponemos. Cuando dejamos de centrar nuestros ojos en nosotros y los centramos desde la eternidad, que puedo hacer mucho en mi vida actual. Y hoy en día, como decía, es tan fácil abrir el evangelio a las familias. Y hoy en día, cuando nos dejamos llevar por nuestros propios intereses, ¿es tan fácil despreocuparse de la familia? ¿A cuánto nos ha pasado? Que el trabajo nos consume y llegamos con las fuerzas mínimas a casa. ¿Y quién lo resiente? Los hijos, ¿o no? El matrimonio. Tu hogar es lo más importante. Independiente como esté conformado tu hogar actualmente, es lo más importante. Y tenemos que asignarle
el valor correspondiente. ¿Cuáles son las historias que se suele escuchar de familias que por algún motivo no están completamente juntas? Cuando ya miran desde el final y en perspectiva, sí, pude haber hecho muchas cosas de forma distinta, ¿cierto? Solo que en el momento no lo veía. Esa es la gracia de no amar tanto nuestras vidas como para tenerle miedo a la muerte, como para tenerle miedo a la inseguridad, al temor mismo, a la falta de certezas. Cuando discutimos en casa, esta reacción que estoy teniendo cuando alguien me ofende, esta disputa que estoy teniendo, ¿será importante al final del día? ¿Cuántas veces nos discutimos por tonteras que no son importantes, pero que definen el humor de la casa, el estado de ánimo me refiero, que definen cómo nos tratamos, las cosas que nos decimos? Y que al otro día después decimos, ¿por qué estaba peleando? Ni me acuerdo, pero no nos hablamos porque estaba peleando el día anterior. Alguien una vez me enseñó, cuando estés en una discusión con tu esposo, con tu esposa, en el momento trata de abstraerte y pensar, ¿esto va a tener sentido la próxima semana? ¿Esto va a valer la pena en un mes? ¿Y cuál es la respuesta en el 99% de los casos? Que no, que no. Cuando llegamos a casa cansados, ¿va a valer la pena en un mes más no haber pasado tiempo con nuestros hijos y que ellos nos vean felices por verles en vez de decir, ¿por qué están despiertos todavía? Le asignamos tanto valor a nuestro cansancio. Le asignamos tanto valor a que yo necesito también mis cosas porque me esfuerzo por los demás y como nadie me ve, yo tengo que verme. Pero sí hay alguien que nos ve. Sí hay alguien que nos sostiene. Sí hay alguien al cual podemos amar tanto porque no le asignamos tanto valor a nuestra vida como para tenerle miedo a aquellas cosas. Porque Dios quiere que le asignes un valor altísimo a tu familia, a los tuyos. Hace unos días conversábamos con Leti, discutimos sobre algo y yo decía, no puedo creer que le dedique tantas energías a ganarle la discusión a la Leti. Pero la Leti por amor a mí me dejó ganar. Y después le decía, amor, yo no quiero hacer eso. Ahora no tiene sentido que yo haya ganado la pelea y que estuve rozando tantas veces la ofensa contigo y que incluso lo traspasé. ¿Por qué somos así? ¿Por qué le asignamos tanto valor a lo que nosotros queremos en el momento? Yo quiero que Jesús diga de nosotros, de CCC, de nuestras familias, mi hijito, mi hijita, no amó tanto la vida como para tenerle miedo a la ofensa. No amó tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. No amó tanto la vida como para no estar dispuesto a entregar sus recursos para que más conozcan a Jesús. No amó tanto la vida como para no entregar el tiempo que tenía, incluso a veces sus tiempos de más descanso, de más ocio, como para no estar presente, ayudando, siendo parte de poder empujar lo que Dios está haciendo. Mi hijito, mi hijita no amó tanto la vida como para no es decir, yo quiero subvencionar aquello que se necesita, yo quiero hacerlo. Yo estoy dispuesto a dar de lo que tengo. Ahora yo les pregunto a ustedes, en esta gran lista de Jesús, ¿quiénes son los que tú consideras que Dios te está diciendo hoy día? Estos son tu responsabilidad. Estos son los 1100 que quiero que tú rescates. Partiendo por tu hogar, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de colegio, de universidad, las personas con las que te rodeas. ¿Quiénes son aquellos? Porque Jesús te dice hoy día, hey, recuerda, yo amo a esa persona y está en mi lista. Quiero usarte a ti para bendecirlos a ellos. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta?
Nos ponemos de pie. Invito a los músicos ahí, si me acompañan. Isaías 6:8 dice, el profeta Isaías, enseguida oí la voz de Dios que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Y yo respondí, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Dios pregunta hoy día, ¿quién va a disponer de su tiempo? ¿Quién va a disponer de sus energías, de sus ganas? ¿Quién va a disponer de decir, no amo tanto mi vida como para abrazar la vergüenza y no querer hablar de tu amor, Jesús? ¿Quién va a ser de aquellos? ¿Quién va a ser de los que va a decir, a quién voy a enviar con sus recursos económicos para bendecir a otros? ¿Y quiénes son los que vamos a decir, heme aquí, Jesús, envíame a mí? Te invito a que puedas cerrar tus ojos ahí un momento. ¿Amas tanto tu vida como para no estar dispuesta a entregarte a lo que Jesús quiera? ¿Amas tanto tu vida como para aferrarte a veces a las ofensas en casa y no querer procurar tener una relación sana con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? ¿Amas tanto tu vida como para buscar tu bienestar exclusivo, independiente de lo que ocurra con el alrededor? Como decía el versículo en Apocalipsis, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Y yo te hago esta pregunta ahora. ¿Qué tienes hoy para entregar a Jesús? ¿Qué tienes hoy para decirle desde la perspectiva de la eternidad? Dios, tengo esto para entregarte. Dios, me comprometo contigo para disponer de esto de mi vida. Porque me doy cuenta que como estoy conduciendo mi vida, no estoy invirtiendo realmente en lo valioso, en lo importante, sino que puedo redireccionar mis esfuerzos, mis recursos, mis capacidades. Y quiero ser parte de los que salvan a la lista que tú tienes, Jesús. Así como ayer volvimos a soñar en el Parque Araucano de lo que Dios puede hacer. Así como ayer pudimos palpar la salvación de Dios, la restauración de Dios. ¿Cuántos aquí están dispuestos a ser parte de los que queremos luchar por la lista de Jesús? La lista de Jesús comienza por tu hogar, continúa por tus compañeros de trabajo, de estudio, continúa por las personas con las que te rodean, tus amistades. ¿Cuántos de aquí dicen, no quiero amar tanto mi vida, Jesús, como para tenerle miedo a mis limitaciones? ¿Qué tal si levantas tus manos a Jesús y comienzas a dejar que su Espíritu Santo siga hablando en nuestros corazones?